Con nuestro saludo de cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en esta sala virtual y quienes nos acompañan por las redes y naturalmente quienes nos verán posteriormente. Queremos en el día de hoy, 3 de diciembre, hacer un taller abierto, unas reflexiones lógicas, estratégicas acerca de cómo la pobreza absoluta, que también la llaman pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, y la informalidad están afectando a Colombia y cómo hemos vivido en ese círculo durante tantos años, pero lo peor es cómo parece que nos vamos a quedar en ese mismo círculo de la pobreza, que es estructural, en medio de tantas definiciones que tiene, debido probablemente, y esa es parte de la respuesta que vamos a dar hoy en el taller, a que hay unos vicios de fondo arraigados en la manera de ser, de actuar y de comportarnos los colombianos frente a la política como tal, a las políticas de gobierno y a la política pública, si queremos darle un contexto mucho más claro. Razones, pues en Fundel se han dado muchísimas, pero al mirar lo que vamos a ver hoy con cifras, con conceptos, porque es como nos gusta en Fundel que hagamos las cosas, no de bla, 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 no de suposiciones, sino siempre fundamentados en los conceptos, en los estudios, en los análisis y en lo que es ciencia, porque las estadísticas nunca dicen todo, pero sí dicen mucho. Y las estadísticas bien elaboradas, pero por demás bien aplicadas, son las que permiten que un ejercicio de gobierno, sea público o sea gobierno privado de una institución, mejore, porque las cifras le están revelando siempre dónde están los aciertos, los desaciertos y las gráficas que se derivan normalmente de las cifras indican las tendencias positivas, negativas o estatizantes o estáticas, mejor, de cualquier proceso dentro del ciclo de la administración y en la política, desde luego dentro del ciclo de la política pública. Entonces los invitamos a tomar nota, a ir analizando para que sus respuestas sean lo más sustanciadas posible y lo más profundas posible en aras de que salgamos hoy con un concepto más claro acerca de este fenómeno. Al entrar en materia, comencemos por abordar el primer eh, concepto, el primer criterio. Lo veíamos hace unas 3 semanas aquí en esta misma aula virtual, que hay 17 objetivos de desarrollo sostenibles presentados por la ONU en un plan que se llama los Objetivos del 2030 o el Plan 2030 y que se convirtió fue en un tinglado de pugnacidades entre defensores y atacantes. Y cada quien ha utilizado para defenderlo, para atacarlo, una ideologización que en un ejercicio que hicimos aquí nosotros tratamos de sacarle a un lado toda esa barbacha de la ideologización y escuchándonos todos nos dimos cuenta que hay la mayoría de las cosas son de lógica aplicación y de sentido común, que si no se ideologizan, ayudan a que se rompan todos estos círculos viciosos, comenzando por el primero, el número uno, que es preocupación de la ONU desde el año 2015, que es como objetivo 1A erradicar la pobreza. Infortunadamente, en ese ejercicio para todos los países, porque no fue para uno solo, sino para todos, se atravesó como una desgracia la pandemia. Y ahora quiere atravesarse como segunda desgracia una guerra mundial que parece cada día como más cercana y no más lejana. Todos sabemos que
tanto las pandemias como las guerras, que además de ser sentencias bíblicas, son realidades en la dinámica política de los pueblos. Entonces, una vez más, anoche recordábamos que es que la agenda del 2030 no es ni para satanizarla ni para instrumentalizarla, es para analizarla y sacar lo mejor de ella y aplicarlo máxime que como Estado, como nación, como país, Colombia es signatario de la ONU y lo que se decide en la ONU, pues se supone que debemos cumplirlo de la mejor manera posible. Entonces invitamos a la reflexión a partir de eso, que la ONU, que es como el ente superior multilateral del mundo, estableció un acuerdo entre todos los representantes que nos estaban en ese momento allá poniendo como nuestros delegados, aceptaron que el objetivo número uno es el fin de la pobreza, pero ahí vienen los peros y los vamos a comenzar a ver. En primera medida, en términos generales, a nivel mundial, se define que hay dos clases de pobreza, la absoluta y la relativa. Pero para saber qué es pobreza absoluta y qué es pobreza relativa, vamos por parte, tiro a tiro. Y se define que pobreza es un estado de carencia, es un estado en que un grupo social, segmento de la sociedad, está alejado del acceso a algunos suministros básicos, algunos componentes básicos de la economía, de la interacción social, de la interacción cultural, del medio de desarrollo, para simplemente tener lo mínimo que le corresponde a un ser humano. Y relacionan aquí en esta primera medida, como un ejemplo, cuatro elementos: los alimentos, el agua potable, la luz eléctrica y el gas. Hasta hace unos años se consideraba que agua y luz ya eran, o energía eléctrica, si no los tenía y los alimentos eran limitados, ya había pobreza. Entonces se agrega otro concepto, es que desde hace rato se viene manejando tanto en los ámbitos médicos como en los ámbitos sociales, sociológicos, políticos y culturales, el concepto de la calidad de vida adecuada. Es un poco etéreo, ¿no? No hay una forma de cuantificarlo para científicamente dar una medición, pero a la vez que es etéreo, es comprensible. Cuando a alguien le dicen mejore su calidad de vida, le están diciendo tenga mejor salud, procure una mejor vivienda, vístase mejor, procure usar calzado, eh, procure tener una salud dental como mínimo, una salud visual, una capacidad de motricidad, de moverse y el acceso a la información básica. En términos generales, cualquiera entiende que eso es ir mejorando la calidad de vida. Lo otro es que se considera que no se generen enormes diferencias entre personas, una con otra, o entre un país u otro. Ese es como un concepto de la calidad de vida, que sea armónica. Volvemos a decir, es difícil medirla, es difícil inclusive definirla, pero se entiende a qué se refiere. Entonces, por eso, en este momento se considera que no tener acceso a la alimentación, al agua, a la electricidad y al gas, ya hay problemas ahí de pobreza. En términos generales, hay pobreza. Ahora la parten en dos, la pobreza relativa y la pobreza absoluta. La relativa es cuando en un mismo entorno, en un mismo ambiente económico y social, como sucede en las clases medias de toda Latinoamérica, algunas personas se encuentran en desventaja respecto a otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica decimos que hay clase media alta, media media y media baja. Si fuéramos conscientes de que es clase media, no deberían existir esas, esos sobresaltos, sino simplemente está dentro de un entorno que es clase media. Pero la realidad es otra, y es la que vivimos y se vive en todos los países, inclusive en el primer mundo.
Entonces, la pobreza relativa está más conectada con la desigualdad. Por ejemplo, cuando hay dificultades para encontrar empleo, cuando hay dificultades para que el Estado o el municipio, la municipalidad, le resuelva los problemas a una comunidad al mismo tiempo que lo resuelve a otra, que usualmente sucede. Aquí en Colombia todos recordamos que hasta hace unos 20 años era toda una odisea conseguir la línea telefónica para el apartamento nuevo. Y entonces tocaba enviar derechos de petición y las juntas de los edificios ir hasta las telefónicas y hablar con uno y con otro. Entonces ahí había una desigualdad. Y más si eran sectores populares que les hacían todos esos barrios de vivienda de interés social, entonces tenían el edificio, pero si al mismo tiempo se construía un edificio en un sector residencial de un estrato mejor, lo más seguro y lo más obvio de suponer era que primero le instalaban las líneas telefónicas a estas personas. Hoy con la democratización de la información y la multiplicación del Internet, ya esa brecha por lo menos se ha roto, pero la de encontrar empleo sí sigue siendo más difícil, ¿no? Porque puede haber dos aspirantes, uno de un estrato más bajo, que se presenta a una empresa para trabajar en programación, que hoy los jóvenes de cualquier estrato lo manejan, y se presenta uno del estrato más alto, y aquí viene el problema, o que tiene el padrino, o que tiene una mejor cualificación de hoja de vida, o que de pronto en la entrevista contesta mejor, y entonces ya hay una desigualdad ahí, porque es escogido primero el de mejor estrato en algunas ocasiones. Y dentro de esa pobreza también se considera el tema del género. Muchas veces se prefiere más al hombre que a la mujer, y más si la muchacha está embarazada, prácticamente le dicen que no hay empleo para ella. Entonces son cosas que relativas, porque no significan exactamente que haya toda esa diferenciación como se vería en la pobreza absoluta, porque la pobreza absoluta ya dice que la persona no tiene cubiertas las necesidades básicas para poder vivir. O sea, que carece de todos los bienes y servicios básicos y se enfocan materialmente en la alimentación, que es lo mínimo. Por eso la ONU dice que hay que combatir el hambre. Nosotros en Colombia sí tenemos casos de hambre y sabemos que hay problemas de nutrición y que, por ejemplo, en La Guajira, mientras el presidente se gasta no sé cuántos millones de pesos en un viaje a pasear con una cantidad de vagabundos a Europa, los niños de La Guajira están muriendo de nutrición y sigue el problema. Pero no es generalizado, es sectorizado también por temas culturales. Que no tiene vivienda, entonces son personas que viven en covachas, en invasiones, en tugurios y carecen del acceso a agua potable y dependen de que llueva. Afortunadamente, Colombia es un país donde llueve y de alguna manera resuelven, pero a veces llueve demasiado y entonces las covachas sufren muchísimo. O que no tienen el acceso a los servicios básicos de higiene y salud. Quizás lo único positivo que haya hecho el señor Samper en, lo, en su pésimo gobierno fue que el ministro de Salud que tuvo creó o promovió el sistema del CISBEN y redujo una brecha que era terrible antes. Antes la gente se moría porque en los hospitales no la podían atender. Eso mejoró muchísimo a partir del 95, 96. Pero eso no quiere decir que ya estén resueltos los servicios básicos de higiene y salud de toda la población, porque hay sectores rurales y de bajos niveles que todavía están afectados. Entonces, se menciona aquí que la pobreza absoluta es reconocible en muchos países del mundo. De hecho, se dice que 750 millones de personas en el mundo viven en pobreza absoluta. Oigan esa cifra tan aterradora. Mientras en las guerras se gastan miles de millones de dólares en matar gente, en el mundo se mueren también millones de personas por hambre todos los días. Mientras en los restaurantes de Nueva York, París, Londres,
Berlín, inclusive en las capitales latinoamericanas, se botan todos los días toneladas de comida o porque se descomponen los alimentos ya cocinados o porque no se utilizaron a tiempo o porque las reglas de salud son tan estrictas que tienen que deshacerse de eso, como pasa con las revistas que se hacen en Estados Unidos y Inglaterra, los restaurantes que tienen la calificación A, B y C. Y entonces las despensas pueden estar llenas, pero tienen que estar botando todo lo que pasa 2, 3 días, porque si llega la revista de la higiene, lo sancionan, entonces es mucha la comida que se pierde. Inclusive enlatados que tienen fechas de vencimiento los botan en el primer mundo de una manera aterradora. Mientras hay gente en el África y en Latinoamérica, especialmente en Haití, muriéndose de física hambre. Entonces, esa forma demuestra que si hay una pobreza absoluta cuando una persona, según los cálculos de el BBVA, que tiene un equipo dedicado a estudiar eso y que se relaciona mucho con la ONU y otras agencias europeas, especialmente una de España que llama Comunitaria, que es financiada por empresas de alto calado económico, dice que cuando en promedio hay una gran cantidad de gente que está por debajo del umbral de la pobreza, es cuando apenas tienen un promedio de 1,9 euros, o sea, más o menos $2,3 al día. Hay una cantidad de cifras y promedios para calcular eso, y entonces ya las mediciones que se han hecho y los estudios de sectores poblacionales indican cómo se determina ese ejercicio. No lo vamos a hacer hoy porque no es una clase de matemática, estadística ni de econometría, sino simplemente que nos formemos el criterio que hay unas mediciones científicas que ayudan a determinar cuándo hay pobreza absoluta y cuándo hay pobreza relativa. Ahora, como está de moda y ya no se puede descartar nada, entonces miren ustedes cómo la define la inteligencia artificial, que ya hemos visto aquí algunos ejercicios de inteligencia artificial y tenemos una noción básica. La inteligencia artificial es que hay una cantidad de servidores con unos procesadores de texto, de imágenes, de datos tan avanzados que reciben millones de información o de data, como llaman ahora, y la procesan y sacan un producto mínimo. Entonces, esta inteligencia artificial del doctor Google, que tiene mucho poder, la define de una manera muy concreta. Leámosla. La pobreza absoluta es la situación en que una persona no tiene los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, tales como alimentación, agua potable, vivienda, saneamiento, educación e información. Miren ustedes que por primera vez se le da un vuelco mucho más amplio. Acabamos de ver que mínimamente en Europa se está considerando por organizaciones muy serias como Comunitaria, el BBVA y los brazos que tiene la ONU allá, se consideraban tres: agua potable, electricidad y alimentos y gas. Ahora aquí ya le agregan muchas cosas más y dicen la información. O sea, por primera vez, y esto es valioso, la inteligencia artificial que piensa parece más que nosotros, nos está dando otro elemento. Dice, si la gente no tiene el acceso al Internet, como lo mencionábamos hace un rato, y no se le enseña a tener calidad en el manejo del Internet, esa persona no solo que vive en la pobreza eh, relativa, sino que está dentro de la pobreza extrema o indigencia. Oigan eso, el que no tiene acceso al Internet ya está dentro. Entonces es un concepto diferente, es un concepto que no solamente se relaciona con lo económico, como vamos a ver ahora. Desde luego, lo económico es definitivo en la pobreza, pero no tener el acceso a la información ya es algo gravísimo. Y dice que se basa en un umbral de pobreza que ya lo acabamos de ver, que en Europa se considera de 1,9 dólares, euros al día, que se aplica de manera uniforme a todo tipo de sociedad. Y luego dice que se considera que la medida de la pobreza absoluta no es exacta frente a la pobreza como tal, porque hay que tener en cuenta también el costo de vida en diferentes contextos. Y es obvio, eh, una persona que se gane
2 millones de pesos al mes en Colombia. Colombia. Vive mejor con esos 2 millones de pesos en un municipio intermedio que en una capital, porque el costo de vida es diferente. Un arriendo en un municipio pequeño o intermedio le vale X cantidad y un arriendo en una ciudad como Bogotá, pues prácticamente le copa los 2 millones rapidito. Entonces, para combatir eso, nos dice la inteligencia artificial que hay una fórmula TMC que la manejan los economistas que llaman transferencias monetarias condicionadas, que no las vamos a estudiar hoy porque eso sería tema de especialistas en economía, pero sí simplemente dice que es cuando se le ofrecen dinero en efectivo a hogares pobres a cambio de que cumplan con ciertas condiciones y comienza a rayar esto con el tema del asistencialismo. Entonces ya se ideologiza el tema, ahí está el problema, que probablemente hay personas que lo necesitan, como dicen en Estados Unidos, el welfare, o sea, el apoyo que les dé el Estado, bonos, estampillas, cheques. Ahí hay mucha gente que dice, me llegó el cheque, y es que le llega un cheque del sistema del IRS, el sistema financiero, y eso pasa también en Londres, lo ve uno, ve la gente haciendo fila en las oficinas postales para reclamar ese cheque, o porque le dieron layoff, o sea, lo sacaron del trabajo, o porque esté enfermo y entonces tiene derecho por un periodo de 6 meses a un apoyo del Estado y entonces vuelve, si tiene alguna dificultad, vuelven y le dan por otros 6 meses. Son sistemas de atención social diferentes al nuestro. Pero en síntesis, lo que dice aquí es que una de las formas de resolver esta pobreza y lo de disminuir o de minimizar la pobreza, entonces eso es por medio de las transferencias monetarias condicionadas. La palabra condicionada ya significa mucho, que es por ejemplo cuando se trasladan recursos o cuando ONGs internacionales u organismos multilaterales realizan proyectos. Entonces, si echamos un poco de memoria, nos damos cuenta que el Plan Marshall, además de tener una carga ideológica que la tenía para ganar el favor de los pueblos latinoamericanos a la política exterior del tío Sam, también tenía una transferencia monetaria condicionada, porque estaba promoviendo que los países desarrollaran internamente proyectos para que fueran disminuyendo estas condiciones que generan la pobreza extrema o la indigencia, y hacia allá apuntaba el Plan Marshall. Eh, pero no estaba limitado a eso, sino que sabemos que visitaban todas las escuelas posibles en todas partes y repartían mercados a las señoras y a los niños les daban mínimamente un vaso de leche y una mogolla con harina americana. Entonces aquí ya nos vamos formando un criterio mucho más claro de cómo se concibe técnicamente la pobreza y cómo se van concibiendo sus soluciones, que es lo que quienes participan en política deben verlo, y no al estilo que ya conocemos, que lo manejan es como yo soy el benefactor, síganme a mí, que yo soy el que los estoy sacando de la pobreza o el que les estoy dando para que no se mueran de hambre. Y resulta que no es por ahí, porque eso es como nos explicaba alguna vez nuestro amigo Dries Galis, cuando vino desde Brasil a explicarnos cuáles eran las tendencias en la elección entre Bolsonaro y Lula por segunda vez. Y decía él, recuerdo que nos decía, que en Brasil hay una tendencia, que además es latinoamericana, de ver siempre como el papá. El gobernante es papá o mamá, el Estado es papá o mamá. Y resulta que esa no es la función del Estado, ser papá o mamá. El Estado debe ser es orientador, facilitador y el ente que resuelve todos estos problemas o que abre los caminos para que la misma sociedad resuelva los problemas. Y eso, infortunadamente, no lo hemos tenido. Por eso decíamos al inicio que nos estamos enfrascando en un círculo vicioso. Hay otra ya de la entidad comunitaria específicamente que dice que la pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades básicas humanas y toma como referencia la nueva concepción que tiene la ONU y que ya vimos que tiene una coincidencia total con lo que dice la inteligencia artificial. Y aquí ya nos habla de acceso a los alimentos, es que eso es fundamental. Es que no tiene razón de ser que un ser humano sobre el planeta no tenga derecho a
lo mínimo para subsistir, que es alimentarse. Agua potable. El planeta tiene mucha agua. 3/4 de nuestro planeta son agua. Y sin embargo hay gente que se muere de sed en el planeta. Entonces, falta algo o mucho por resolver ahí. Sanidad. Es que en la medida que la ciencia avanza, la ciencia no es para que unos personajes se ganen un montón de premios Nobel que se los merecen, sino que la ciencia es para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y los políticos tienen que utilizar la ciencia es para eso, no para utilizarla como miedo y manipulación, que es otra cosa. Entonces ustedes ven que aquí hay una lista y se resume que en definitiva la pobreza es una dificultad para obtener los recursos necesarios básicos para vivir. Y se hace la aclaración por parte de esta ONG comunitaria y la misma ONU lo está ya enfocando así, que no es simplemente la carencia monetaria. Desde luego todos sabemos y entendemos que el hecho de que haya carencia monetaria ya es prácticamente estar dentro de la pobreza. Pero aquí lo quieren meter es más dentro de un concepto estructural de la responsabilidad de la sociedad, del Estado y de la misma gobernanza para que el problema de la carencia monetaria sea apenas uno, pero que lo demás que corresponde a la información, el acceso a la educación, la facilidad para la vivienda, los modelos de salud, entonces ya tengan que ver un contexto diferente y no como se pensaba antes en Colombia y en Latinoamérica. Es que no tiene salud porque es pobre, es porque no puede hacer nunca una casa porque está en la pobreza, no puede acceder nunca a la información para que los hijos estudien porque es que es pobre. Entonces, esa es una visión interesante de la ONU que debemos multiplicarla en quien quiera hacer política. Es que la pobreza no es solamente económica o una limitación económica, sino que tiene otras limitaciones a las cuales debe apuntarle el Estado como solución. Ahora, hay unos tipos de pobreza que se definen de acuerdo con unas conceptualizaciones o con unos enfoques. Entonces ya vimos que es pobreza relativa, pobreza absoluta, y aquí le agregan otras dos. La estructural es que las personas que tienen una limitación económica tal y de medios nunca le encuentran satisfacción porque se les vuelve cíclico. Y la coyuntural es la que sucede, pues, su mismo nombre lo indica, en una coyuntura en un momento, pero que se puede resolver. Hay otro tipo de enfoque que le dan ellos, que es la pobreza rural y la urbana. No creemos que necesitamos ser muy amplios en explicarlo, sino entender que los países, y aquí lo resalta, y ahí sí que nosotros estamos en ese círculo, con escaso desarrollo industrial, y es algo que le insistimos a quien quiera hacer política en Colombia. Si no tiene un proyecto que impulse el desarrollo industrial, está hablando paja, porque no tienen la menor idea de cuál es el problema nuestro. Aquí en Fundel, de tanto machacarle al tema, nos hemos dado cuenta en nuestros análisis que participan todos ustedes, que el gran problema de Colombia es que nunca ha tenido industrialización, nunca ha habido industrialización de nada. Y somos un país que se precia de que podría ser la despensa del mundo en muchos aspectos, pero no tenemos un concepto para industrializar el agro. Y hay dos elementos que van de la mano con la industrialización, que son el desarrollo tecnológico y científico. Pero anoche mismo hablábamos que se hacen estudios ya con tendencia científica que deberían motivar la multiplicación de científicos y de investigaciones tecnológicas en todo lo que son las políticas públicas. Pero la forma de ser de la política en Colombia se queda siempre en, en lo, en lo mundano, lo que es ahí visible, y esa mentalidad del papá Estado, la mamá Estado, y la tendencia de la sociedad a ser hijo protegido y no a desarrollarse porque no ha habido un impulso y una inyección hacia el desarrollo industrial. Es increíble que Colombia es uno de los países del mundo, después de los más adelantados, que inició con los ferrocarriles y hoy, 200 años después, somos de los más atrasados del mundo en ferrocarriles. Hay países del África que tienen mejores ferrocarriles que los nuestros, y eso es mucho decir. ¿Por qué?
porque aquí ha aparecido de todo, ¿no? Que los camioneros que se oponen, en lugar de entender que entre más vacas, perdón, que entre más se trabaje en el sector del desarrollo de la infraestructura vial, se va a multiplicar el transporte de mercancías, el turismo, la integración de las regiones y va a haber un flujo económico mayor. No, es pensando que es mejor yo tengo mi tractomula y entonces cuando quiera pongo problemas y entonces no se puede mover la tractomula. Y otros pensando en que los ferrocarriles deben ser del Estado para nombrar un sindicato de vagabundos que lo paralicen cada vez que quieran, pero que voten por él. Entonces, ahí hay unas razones muy fuertes que inciden en este tema de la industrialización, que es lo que nos hace falta. Y la pobreza rural es que ni nombrarla en Colombia porque todos la conocemos. ¿Para qué nos extendemos ahí si la hemos vivido palmo a palmo y le entendemos que por falta de industrializar el campo y de mejorar las vías de desarrollo, zonas altísimamente productivas dejan de ser despensas del mundo? Además, porque nuestras políticas son muy pobres. Tenemos un Ministerio de Comercio Exterior y una Cancillería que antes manejaba eso, y ni antes ni ahora. Y el Ministerio de Comercio Exterior, pues aquí nadie sabe qué es lo que hace, pero tiene una buena cantidad de burócratas ahí sentados. Y hay otro tipo de pobreza que es el de la pobreza extrema, que lo enfocan también por ahí, la pobreza infantil, que pues cualquiera lo entiende, que es la pobreza infantil, y la pobreza material, que es cuando se tiene la limitación de que no, la persona no tiene acceso ni siquiera para un plato de comida caliente y depende siempre de que alguien se lo dé, o que no puede tener ni siquiera la tranquilidad en su hogar de que en el invierno, sobre todo en las zonas tropicales, en las zonas no tropicales, perdón, que es muy frío, se pueda proteger del frío o en las épocas calurosas tampoco se pueda proteger del calor. O en sitios tropicales donde la temperatura generalmente es alta y tenga que vivir casi que al aire libre porque no tiene un techo que lo proteja. O en los pueblos de cordillera donde es frío, que tiene que convivir con chinches, ratas, pulgas, porque su nivel de acceso es mínimo a pesar de que tiene todo un potencial de economía al frente, nomás con el agua. Pero son contrastes que se ven a menudo en nuestro continente y especialmente en nuestros países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, que son muy dependientes de la cordillera, por no mencionar Argentina y Chile. Ahora hay una cantidad de medidas que nos dicen cómo se determinan los niveles de pobreza. El Banco Mundial tiene unas que las hace calculando el Producto Interno Bruto o Interior Bruto de cada país entre el número de habitantes que hay y calcula más o menos el promedio de los ingresos que tiene cada persona. Entonces, mientras más pobre es el país, su Producto Interno es más bajo, pero además tiene un contraste que generalmente su población es más grande. Entonces, obviamente, al dividir, pues quiere decir que el ingreso es más mínimo por persona. Y si luego ya se sectoriza por quiénes son los que integran la clase que maneja los recursos, nos damos cuenta que es un mínimo de cantidad de personas y que de ahí para abajo la escala va siendo más dura hasta que llega a esas personas que definitivamente viven en la miseria. Entonces, la forma como el Banco Mundial determina la pobreza. Hay otro que la ONU tiene un índice de desarrollo humano que tiene algunos aspectos como el salario, las privaciones y las necesidades, y es un poco más de observación en el terreno, de estadística, de entrevista, pero existe eso. Entonces, aquí nos queda claro también, como lo dice la ONG comunitaria, que calcular el índice de desarrollo humano es mucho más difícil que determinar la pobreza por la fórmula del Banco Mundial, porque ya el índice de desarrollo humano de la ONU abarca aspectos que son mucho más subjetivos, como la esperanza de vida, porque pues uno puede mirar a una persona de 60 años y la ve en apariencia muy enferma y resulta que puede llegar a vivir 80 o 90. Y ve a un joven de 30
que está pleno de vitalidad y se puede morir a los 35. Entonces, claro, no por los avatares de la vida de un accidente, sino por otras razones. Entonces, la esperanza de vida la calculan con base en las cifras de mortalidad que van ocurriendo y frente a los registros civiles de nacimiento y eh, los levantamientos de cadáveres. O sea, una gran cantidad de información lo permite y van determinando esa esperanza de vida, pero sigue siendo subjetiva porque no hay forma de medirla. Lo mismo la educación, es tan difícil establecer unos parámetros de educación porque hoy la educación ha cambiado tanto que ya no es simplemente decir primaria, secundaria y educación superior, sino que hay una cantidad de factores intermedios que no la permiten localizar tan fácil y decir si es superior alta, superior media, superior baja o cualquier otra denominación que se le dé, especialmente en ese sector. Y lo más claro es que el mínimo de la población colombiana y mundial accede a esos niveles de educación alta. Quiere decir que quienes estamos en esta sala somos privilegiados en Colombia y en el mundo, pero no lo entendemos así. Andamos como la caja de pollito llorando a toda hora y quejándonos. Y también un aspecto mucho más complejo que es la riqueza económica, porque se podría decir que tener una propiedad, una casa y un mobiliario y un salario mínimo, no mínimo, sino que satisfaga las necesidades mínimas, ya da un nivel de riqueza. Pero vaya usted, mida eso y comience a determinarlo, verá que no es tan fácil. Pero son mediciones que existen y que hay que tenerlas en cuenta para que sepamos toda esa contextualización y para que cuando nos hablen de todos estos temas en la política, los técnicos que asesoran desde los departamentos de planeación, etcétera, se les pueda entender y se sepa de qué están hablando y no que quedemos todos gringos y grogues y griegos sin saber de qué hablan. Ahora se habla también de otro elemento que es interesante tener en cuenta y que la ONU fundamentalmente y los gobiernos ya lo manejan mucho y es el círculo de la pobreza. Y prácticamente el círculo de la pobreza es que se vuelve cíclica, porque lo que sí está demostrado científicamente hasta ahora es que en la mayoría de los casos, no en todos, quienes vienen de familias de muy escasos recursos generalmente no tienen ni el estímulo, ni los caminos, ni la guianza para poder cambiar su forma de vida y entonces terminan en las mismas. Y esto es muy común, por ejemplo, en las Antillas y el Caribe y toda la cuenca caribeña de los diferentes países. El papá era pescador, el abuelo era pescador, el tatarabuelo era pescador, iban a vivir siempre de la pesca artesanal y es difícil convencerlos que desarrollen un proyecto empresarial porque además tampoco aparece una entidad seria que los promueva, los oriente, los organice y más bien piensan es cada quien vive enriquecerse y ese egoísmo hace que no se desarrolle. Y en las zonas andinas sí que es cierto, el arraigo a la tierra del campesino se mantiene en muchos casos, hay otros que sí se salen, pero eso hace que la mentalidad se quede ahí y que lo importante es que pueda recoger las 4 cargas de papa para vender esa semana y ya con eso hay una satisfacción y naturalmente que no se acabe la cerveza Bavaria porque ese es el estímulo para seguir. Entonces dicen que los estudios que han hecho seguidamente en la ONU y otros organismos internacionales y ONGs que están tratando de buscarle la comba al palo ese, está casi demostrado que en promedio el 50% de las personas que cuando eran niños padecieron esas limitaciones tan fuertes, generalmente cuando son adultos se mantienen dentro de ese esquema por temas culturales y por las razones que estamos diciendo y otras. Entonces, dicen aquí también que cuando hay esa limitación de accesos y cuando hay una transmisión casi que directa, como una transfusión de sangre prácticamente, de que el papá cría a los hijos con esa mentalidad o por todos los problemas sociales que conocemos, se crean con esa mentalidad de los pocos recursos y las menos oportunidades, es muy difícil
que la mentalidad de la persona cambie. Entonces, esto sí es un tema para los políticos que quieren gobernar, no para que les hagan honores y sean los salvadores, sino para que vean dónde está la realidad del asunto y qué es lo que hay que meterle muela. Porque o si no, el círculo se vuelve es vicioso. Ahora, se preguntan ellos mismos, eh, bueno, pero ¿cuál es la razón? ¿Dónde está el ejercicio o no el ejercicio, sino el punto de quiebre para que se repite el círculo vicioso? Y dicen ellos es que el gran problema es que una familia, por falta de educación, no por falta de derechos, porque todos los seres humanos tenemos el derecho a reproducirnos y a poblar el planeta de la mejor manera posible, se reproduzcan sin ninguna orientación y sin ninguna formación educativa. Entonces es fácil hablar en forma despectiva, es que los pobres no son buenos sino para ser más pobres. Sí, si se mira en forma despectiva es cierto, pero detrás de todo eso hay un contexto, hay una realidad y es que la misma forma de vida va haciendo que se aíslen los sectores que son del mismo país y los cobija la misma constitución y para los cuales los gobernantes tienen que gobernar por igual. Entonces, no estamos diciendo aquí que tenga que volverse como el señor Santos, que fue a Buenaventura y preguntó que cuánto dinero había para las madres cabeza de hogar y para las familias que tuvieran dos o más de tres hijos. Y entonces le dijo la ministra ahí los datos y llega y dice, ¿se dan cuenta? Ustedes pueden tener más hijos que con mi gobierno tienen el apoyo. O sea, tampoco esa es la solución. Ni mucho que queme al santo, ni mucho que no lo alumbre. Pero sí eh, pensar en que los procesos educativos tienen que llegar a esas comunidades porque esa gente atiende y le creen. Cuando una doctora del bienestar familiar o acción social llega a una comunidad de esas pobres y reúne a esas señoras, esa doctora puede hacer maravillas, las tiene sentadas ahí todo el día, las pone a hacer lo que sea y esas señoras le hacen caso. Los tipos menos, pero ahí está el problema. Hay que trabajar también con los señores porque es que los niños no vienen al mundo solos, esos son hechos en un jueguito entre papá y mamá. Entonces, el círculo vicioso parece que está ahí en ese punto. No es que sea malo repoblar la tierra, lo que pasa es que hay que saberla repoblar, que es otra cosa. Y también dicen que mientras persista la mentalidad de los gobiernos de permitir que los barrios marginales se queden en barrios marginales y no se le dé una mutación a eso con proyectos, pues entonces va a ser como el escenario propicio para que la multiplicación de seres humanos sin esperanzas de vida, sin ninguna visión estratégica de un país que los debe pensar en cómo los emplea a todos, cómo hace que sean productivos, lo que hace es sostener y alargar ese círculo vicioso. Entonces, muy interesante este estudio y pues vale la pena profundizarlo más. Ahora vayamos un poco a lo nuestro y vemos aquí cómo ha habido unos sobresaltos en los niveles de pobreza en varios años. Aquí está un poco pequeñito, no se lee, pero hay unas fechas de unos años que llegan de corrido hasta el 2010, 2020, perdón, en una estadística del DANE y vemos cómo en las diferentes ciudades la pobreza va subiendo o va bajando, pero definitivamente no desciende en ningún caso. Vemos, por ejemplo, en la región del Viejo Caldas y el sur de Antioquia, que se ha mantenido en unos niveles bajos, pero tampoco se ha resuelto. Y lo mismo en Risaralda, lo mismo. En el Valle del Cauca, en el centro del valle, ha ocurrido eso, en el centro del Meta. Pero curiosamente en otras ciudades o en otros sectores como La Guajira, ustedes ven en la parte de arriba esos sobresaltos, es que se me salta esta cosa aquí, esos sobresaltos tan tenaces en La Guajira o en el Chocó. El contraste tan terrible que ustedes ven aquí en el Chocó, con unas cifras altísimas de pobreza siempre creciendo o manteniéndose en sus niveles, mientras en el vecindario, que no está muy lejos, Risaralda y Caldas o Antioquia, no es tan fuerte. O lo peor, en Córdoba, que es un departamento de mucha riqueza, donde hay gente de mucho dinero, de mucho poder, y en el sur de Córdoba, donde hay unas serranías y unos valles espectaculares como el de San Juan y el Sinú, San Jorge,
perdón, San Jorge y Sinú, San Juan no es ahí, San Jorge y Sinú, con una riqueza 1A y los índices de pobreza por las nubes. Entonces, cualquier lego en la materia que lea e interprete un mapa de estos dice, bueno, pues que el problema está aquí, en la conducción política. O sea, no es simplemente decir peyorativamente es que los pobres irresponsablemente fabrican más pobres, y eso es cierto parcialmente, pero y la responsabilidad de la dirigencia política para pensar en estas soluciones y cómo enfocar caminos que vayan minimizando eso, es que no tiene explicación. ¿O cómo explican ustedes que en Bogotá sean más bajos los niveles, pero en Cundinamarca, que es el departamento que alberga Bogotá, ya sean más altos y tenga sobresaltos, y que el vecino Boyacá, que es una despensa grandísima de recursos mineros, agrícolas y en cierta forma ganaderos, y tenga estos sobresaltos de pobreza? Entonces, lo que falta es política de Estado, falta concepción del problema. Y entonces, cuando nos dicen de que los líderes y que el líder transformador, es que el líder transformador es el que coge esto, lo entiende y lo transforma en hechos, no en el que se pone a gritar oraciones a la patria, sacando pecho y portando boinas militares y hablando de destruir al enemigo. Todo eso es fundamental en la seguridad. Pero en el desarrollo de un país es entender los fenómenos con base en la ciencia y las estadísticas y diseñar las políticas de Estado y trabajar sobre eso y no sobre otra cosa. Si los políticos colombianos entendieran, interpretaran estos mapas y se dedicaran a trabajar y a las soluciones a eso, pues no diríamos que las resolverían, pero estarían enfocados en lo que es. Pero preguntémosle a todos los candidatos que abundan, comenzando por los nuestros. ¿Qué es esto? ¿Verdad que no entienden ni jota, pero son ya salvadores y candidatos? Bueno, ahora miremos que en Colombia hablábamos de pobreza relativa y absoluta. El DANE la llama pobreza monetaria a la relativa y pobreza monetaria extrema a la absoluta, más o menos la comparación. Entonces miremos cómo ha gravitado esto en los últimos 3 años. Lo nacional ha tenido en el 2021 un, un, un crecimiento del 39,7 de la pobreza monetaria, o sea, de la relativa. Eh, ha tenido también en lo regional eh, un 37%, perdón, un 36%, y en lo local el 33%. Ese han sido los índices de la pobreza eh, a nivel nacional. En cabeceras ya tiene otra rotación, pero se mantienen más o menos los mismos promedios. Y en los poblados, vean ustedes la diferencia tan grande de la pobreza. ¿Qué significa? Nos lo está diciendo la cifra, nos pone a reflexionar y nos dice, aquí está la realidad, abra los ojos, abra los oídos. La violencia viene del campo y de los pueblos pequeños hacia las ciudades porque se nota que los índices de pobreza se mantienen muy altos en, en, en los 3 años. Ahí lo vemos, 48,5, 45,9 y 41,2. No baja. Y quiere decir que si sumamos todos los habitantes de esos poblados, de los 50 millones de colombianos que somos, digamos que son 20 millones. Quiere decir que de esos 20 millones, en un año estuvieron casi 10 millones en pobreza grande. El otro año estuvieron ya 9 y el otro año 8. O sea, no se mejora mucho porque es la pobreza monetaria la que puede fluctuar si mejora la economía. Claro, aquí en estos ustedes ven que sale a relucir otra cosa y es el tema de la pandemia que ocurrió en esa época, sobre todo el 21 y mitad del 22 cuando se acabó. Pero también nos indica que hay algo acumulado que viene manteniendo eso, porque hubiera sido imposible que supongamos que estuvieran en los poblados en el 14% y hubiera pegado un brinco al 48%. Eso sería una cosa extra, una crisis económica terrible, que tampoco ocurrió en la pandemia. Entonces quiere decir que es un problema acumulado que viene y que entre más se baja de nivel, más grave la cosa. Lo mismo miren ustedes ya en la pobreza monetaria extrema. Lo nacional se mantiene entre el 13 y el 11, en las cabeceras grandes como Cali, Medellín, etcétera, Bogotá, entre el 11 y el 9,
Y en los poblados, que es donde está el problema de la violencia, el atraso, la falta de educación, el olvido, las vías, la agricultura, los alcaldes que no tienen ninguna orientación, etcétera, sigue siendo la pobreza entre el 21 y el 20, sube al 23. ¿Qué quiere decir eso en cifras? Que si esos poblados entre todos suman 20 millones, por poner una cifra, 4 millones en promedio de esas personas viven en la pobreza total. Y esto nos lo están dando cifras oficiales del DANE con base en sus estudios y sus datos. Entonces, si un partido político va a montar un plan estratégico de verdad, si un gobernante va a decir mi plan de desarrollo es este, pues por Dios coge estas cifras y comience a trabajar sobre esas cifras y mirar en qué aspectos es que se va a desarrollar y no gastando plata raudales haciendo eventos públicos para socializar lo que usted cree que debe quedar en el plan de desarrollo y luego decirle la mentira a la gente que decantamos todo lo que usted dijo y publicar lo que a mí se me da la gana. Y luego fuera de eso no cumplirlo. Entonces, si ven la diferencia de lo que es el ciclo de la política con lo que hay que hacer, muchos se quejarán de que es que nadie les ha enseñado esto. O dirán como el ministro de Hacienda que ahora dice, no, es que yo lo que cometí fue errores, pero yo no soy delincuente. Pero dice la ley colombiana que la ignorancia de la ley no exime la responsabilidad penal. Entonces aquí la ignorancia de lo que sucede no exime la responsabilidad administrativa y política, pero las cifras de la pobreza nos están diciendo muy claro por dónde es que se debe enfocar un plan de desarrollo y no ponerse a hablar paja y hacer reuniones para hablar de la paz y de la integración y el desarrollo y a repetir frases como la de la señora Kamala Harris. Les prometo que en mi gobierno habrá paz, prosperidad y amor. Paja, eso es pura paja. En cambio, si se dice sobre estos temas que ya identificamos, ¿por qué los poblados tienen 4 millones de personas viviendo en la indigencia y en total en Colombia son tantos, 25 millones? Entonces vamos a enfocar los programas de gobierno en esto, esto y esto, no de asistencialismo, sino de promover la industrialización, la investigación científica, la mejoría de las viviendas, de las vías de comunicación, pensar en los ferrocarriles, abrir puertos, bueno, lo que hay que hacer. Pasamos luego a una cotejación que se hace y nos deja pensando si es cierto las cifras de empleo o no. Ustedes ven en azul la línea del Producto Interno Bruto como ha rotado. Sabemos, y ya lo habíamos estudiado aquí en un evento anterior, que durante la pandemia tuvimos una disminución del Producto Interno Bruto hasta del 17% y que el desempleo se aumentó hasta el 21%. Fue una crisis económica fuerte. Pero en el 21 hubo un repunte grande y pasó de negativo a positivo al 18. Quiere decir que la economía tuvo un brinco importante de casi el 40% y estuvo muy parejo el crecimiento del Producto Interno Bruto con el empleo. Luego bajó por la misma dinámica a finales del 21. En el 22 volvió a subir hasta un tope cuando recibió el señor Petro y miren ustedes lo que ha ocurrido durante el gobierno de Petro. Ya hemos tenido todo el periodo del año 2023 con unos índices que nos lo está mostrando aquí de contracción del Producto Interno Bruto, con el menos 0,7%, apenas con un crecimiento del 0,03 y otro del 0,03. ¿Qué significa esto en dinero o en cifras o en cristiano? Quiere decir que si el Producto Interno Bruto, pongámosle una cifra, 1.000 millones de dólares, por poner una cifra, creció en un momento a 1.120 millones de dólares, como lo vemos aquí, porque estaba en eso. Desde que subió el señor Petro le pegó una disparada y fue bajando a 1.020, luego llegó a 1.000 y luego ya está en 999.3 y luego vuelve y sube y queda otra vez en 999.6 y en este momento se calcula que para el 24 va a mantenerse en 1.000 millones, o sea, no ha mejorado la economía. Si lo traducimos en cifras reales, al no mejorar esa economía y el empleo, que vemos que está en línea verde, ya está otra vez sobre la raya, sobre la abscisa, nos está indicando que no ha habido una lucha contra la pobreza y que la pobreza absoluta se mantiene y que este caballero
gastando dinero raudales y hablando solamente de asistencialismo y estatismo, no promueve por ningún lado la iniciativa privada, que es la que pudiera traernos a un despegue positivo y no a un despegue negativo. Ahora aquí nos presenta otras cifras que dice que en el 2022, que está con azul, eh, había un crecimiento anual del 3%, 3,4% de desocupación. Y luego hubo un crecimiento de 756.000 ocupados en el 2023. Pero miren ustedes que vuelve a bajar en lo que viene para el 2024. Entonces, y la cifra es del 7,4% negativo. Entonces, si estas cifras, y el señor Petro que dice que es economista, y con tanto científico que dice que nombró allá, tan capaces, contrató hasta un peruano que era el mago de las finanzas y profesor de no sé cuántas universidades aquí, y le dio un altísimo cargo en planeación nacional. Entonces, algo o mucho está fallando, porque son los hechos y las cifras lo que nos muestran. Lo mismo, vemos aquí que hacen unos estudios del porcentaje de cómo por quintiles se hace o se tiene el acceso al ingreso real per cápita. ¿Qué es un quintil? Según los economistas y los expertos en econometría, dicen que el 100% del movimiento económico se divide en 5 segmentos, o sea, un 20% cada uno, y le dan una cantidad de mediciones y de información. Lo cierto es que determinan que hay 5 sectores en los cuales el Producto Interno Bruto los afecta. Aquí el señor Petro presenta, y de esto es que saca pecho, y dice que el sector más favorecido, con el 10% de la mejoría del ingreso real per cápita, es el de los más desfavorecidos, ese 20% más desfavorecido que recibieron el 10%. Pero miren ustedes de dónde lo recibieron. Eh, el 8,9% de lo laboral, pero no necesariamente es laboral formal, sino todo es economía informal. Y si a esto le sumamos la cantidad de venezolanos que llegaron y se sumaron a este problema, pues se agranda el tema, ¿no? En ayudas a hogares, el 2,6%. Y en algo que llaman imputación de arriendos de vivienda y un índice, es porque hay muchas personas que han mejorado sus ingresos o viven exclusivamente, que lo llaman rentistas de capital. Tienen una o dos propiedades, inclusive en los estratos bajos. Y otros que incluye intereses por una cuenta de ahorros o por algún CDT o algún dividendo en acciones o lo que incluye a los pensionados. Esos ahí le dan el 0,1% y decreció. Entonces las cifras nos lo muestran en cada segmento de los que establecen que es un crecimiento en cifras real, pero matemáticamente y prácticamente no funciona, porque la economía funciona es cuando circula, cuando se quita esto de la ayuda a instituciones y ayuda a hogares, o esos ingresos que son eh, de bienes o lucros cesantes o lucros parcialmente cesantes, porque no está andando la economía. Y la economía no está andando porque no hay industrias, porque no hay mano de obra calificada, porque los mejores preparados se van del país. Entonces son realidades que tiene que estudiar quien quiera ser presidente o senador, y no solamente para ir a hablar paja de que Petro es mal presidente, porque no nos lleva a ningún peregrino. Ahora miremos la pobreza monetaria cómo incide, y vemos también que en cada año, 22 y 23, a nivel nacional se mantuvo incidiendo en el 36% de la población, a nivel de cabeceras municipales en el 33,8% y a nivel de poblados en el 45,9%. Y esto es muy correlativo con lo que acabamos de ver de los niveles de pobreza. En todos los casos, en todos los casos se sigue manteniendo el promedio y no hay reforma. Estamos hablando de la pobreza monetaria, no de la extrema, sino la monetaria en la cual hay limitaciones. Ya veremos la extrema para que vean lo preocupante. Y dice que las 3 ciudades más afectadas durante el 21 al 23, perdón, 22 y 23, fueron Quibdó, Valledupar y Riohacha, donde se midió más pobreza.
Entonces uno se pone a pensar cómo el contrasentido que da un departamento, o la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, rico en minería, rico en pesca, con mar al frente, con selva tropical, con miles de especies, con posibilidad de turismo, con posibilidad de abrir un canal interoceánico, con unas montañas que son espectaculares, con riqueza que se puede aprovechar para la agricultura industrial y tiene a su capital como la ciudad donde la pobreza creció al 60,1% en un año. Entonces las disculpas son miles, ¿no? Que la violencia, que allí está el ELN, que están las FARC, que están los caparrapos, que es que no llegan las ayudas del Estado, que la corrupción, todo eso es una sumatoria. Pero ¿y la estrategia para corregir eso dónde está? Porque si nos ponemos a mirar los discursos de los candidatos de ayer, hoy y mañana, siempre es el mismo cuento, ¿no? Que hay que combatir la corrupción porque es que la pobreza, pero cuando le apuntan a estas cifras y a hechos concretos. Y vemos que la ciudad más favorecida en ese periodo fue Manizales, o por su emprendimiento, o por lo que sea, pero nos están diciendo cifras reales de cómo es que fue el decrecimiento económico y la contracción de la monetaria o la pobreza monetaria. Ahora miremos algo más complejo. Es que muy afectadas en 2022 y 2023 el 35 y el 31% de los hombres, pero las mujeres todavía más afectadas todavía, 37,6 y 34,1. Entonces es fácil decir que es un país machista, que lo que sea, pero viene un tema que es bien enredado. Como si se hacen los estudios, está casi demostrado ya que hay más mujeres con educación superior que hombres en Colombia. Entonces, ¿dónde está el problema? En la contratación, pero volvemos al viejo cuento. Si las gerentes de las empresas son mujeres, son las que hacen la contratación, entonces, ¿por qué está la diferencia? O es en los dueños del capital que dicen, no, a esta páguele, a esto, es posible. Pero son fenómenos que hay que estudiar y no hablar a la ligera, sino mirar las cifras y comenzar a examinar lo que ahí ocurre, porque es grave que en un país donde somos 50 y 50, la contracción económica o la pobreza está afectando en un caso al 35% y en otro al 37%. O sea que al mirar todas estas cifras, en promedio, más de la tercera parte de los colombianos y colombianas, como dicen ahora, están en la inmunda. Ahora miremos lo más grave que es la pobreza extrema. Y ahí sí es más grave todavía, porque dice que estamos en un promedio en ciudades y en centros poblados entre el 13 y el 23%. Toda esta gente viviendo en dificultades de pobreza monetaria extrema, gravísimo. Y seguimos sin entender cómo un país cuya riqueza está en el agro, en todos esos pueblos, cuyo potencial de desarrollo nuestro está en esos pueblos, tanto en lo agroindustrial, en lo turístico, en lo minero energético, lo comercial, ahí esté concentrada la pobreza y la riqueza sea únicamente financiera de unos pocos y una gran dependencia. Quiere decir que hay una distribución inequitativa de la riqueza, como dicen los especialistas. Y claro, si allá al estudiarlo técnicamente con cifras económicas, pues nos quedamos aquí para sentarnos a llorar. Ahora miremos en la pobreza monetaria extrema. Vuelve y aparece el municipio de Quibdó, bien afectado, nuevamente Riohacha y Valledupar, y enseguida Florencia, una ciudad tan rica, o dos ciudades tan ricas como Florencia y Valledupar, alrededores, porque es que se ve la riqueza brotar de la tierra alrededor de estos dos municipios, pero hay corrupción, hay miseria, hay unas condiciones atávicas, se repite el ciclo de la pobreza del que hablábamos al principio, hay un apego en que es más importante cantar vallenatos que sin que esto signifique que la cultura vallenata no se debe sostener. Claro que se debe sostener y enriquecer, pero también se le debe meter a la gente en la cabeza que debe formarse estructuralmente y pensar en industrializar el país. Si no le damos ese vuelco, industrializando el país, formando científicamente y tecnológicamente a nuestras juventudes,
aquí estaremos patinando y nuestros nietos estarán repitiendo estas ayudas con otras cifras quizás más escabrosas. Ahora, miremos, hay un tema que se maneja mucho entre los economistas y que es todo un gurú el que lo explique, pero no es tan complicado. Y es el famoso índice o el coeficiente de Gini, que es medir la desigualdad económica con base en una abscisa y una ordenada, un eje cartesiano. Y entonces se va llenando con unos datos y el señor Gini creó lo que llama la curva de Lorenz. Entonces, ¿esta curva qué nos quiere decir? Que entre más se satisfaga en 45 grados esta línea, con toda esa información que se le va metiendo, hay una línea de igualdad y hay menos pobreza y menos enfermedades atávicas a la pobreza, atadas a la pobreza atávica. Esa se llama la línea de igualdad. Entonces, entre más se acerca a esa, el promedio o la cifra que va dando, más estamos cerca de una igualdad o de una solución a los problemas sociales. Pero entre más nos acostamos, nos acercamos al eje de las X, nos estamos llegando a niveles más graves de descenso del coeficiente Gini. Ya entendido eso, miremos cómo ese coeficiente en lo nacional afecta en el 0,54%, o sea, no crece, no crece. Y la variación que ha tenido entre el 2022 y 2023, en lugar de crecer, es negativa. Y así ustedes lo ven bajando en lo urbano y en lo rural. Ahora, atérrense ustedes de la cifra que nos da el coeficiente Gini. Donde más desigualdad hay en cifras de Gini es en Bogotá, en Cartagena, que recibe tantos dólares y tanto dinero, en Riohacha, que no es tanto, y en Quibdó. Entonces, algo o mucho está grave ahí, y estos son los temas que tienen que enfocarse los dirigentes políticos sobre las cifras y decir, bueno, identifiquemos el problema, tracemos la política, pongámosla en práctica, socialicémosla y evaluemos, y ahí sí nos estamos entendiendo en lo que es un ciclo de la política para resolver los problemas. Con esto, mi coronel Alarcón, creemos que le hemos dado una brochazo, un barniz, una ambientación para que ahora comparemos lo que aprendimos anoche, que debe haber un ciclo de política pública que actualmente, por lo mal manejado que está incidiendo en la pobreza en Colombia. Entonces, ¿cuáles son las razones? Es porque hay apatía e indiferencia generalizada, es porque tenemos una incultura política marcada, es porque no tenemos cultura de planeación estratégica como organizábamos anoche, es porque priman la corrupción, el amiguismo, el clientelismo, el populismo, es porque los partidos políticos y los candidatos son inferiores al reto, es porque no tenemos políticas de Estado ni objetivos nacionales, entonces de ahí para allá todo es un carnaval, es porque hay avaricia e indolencia de los poseedores del capital que creen que se lo van a llevar todo entre un cajón cuando los entierren, o es porque definitivamente estamos condenados a repetir el ciclo de la pobreza, o qué otra cosa. Pero reflexionemos un poco en torno a esto, porque hay ese dislate, esa disyuntiva entre la política pública y los niveles de pobreza en Colombia. Adelante, mi coronel. Buenas tardes, buenas noches para todos los que no he podido saludar en el día de hoy. Acuerdo con la pregunta que tiene mi coronel para el día de hoy. Vamos a entrar en materia dándole la palabra en primera oportunidad a Rosita. Adelante, por favor. Muchas gracias. La pregunta es, ¿el ciclo de la política pública incide en pobreza en Colombia por? Y pues hay 7 puntos muy precisos y con el correspondiente número 8 de otros posibles. Sin duda alguna todos influyen, pero lo que más influye, mi coronel Villamarín, desde hace muchas décadas,
es la corrupción administrativa, porque donde no hay productividad, donde no hay apoyo para el desarrollo empresarial, no puede haber realmente mejora en la pobreza en general. El país ha recibido muchas ayudas y también se han desaparecido esas ayudas. Desafortunadamente, cuando se habla de un nuevo orden mundial, donde es necesario analizar lo político, lo social, lo estratégico en todas partes para tratar de hacer lo que dice la ONU en eliminación de la pobreza, en eliminación del hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre se han reunido, son países desarrollados a establecer fórmulas universales. Es como si sacamos un poco de enfermos de cuidados intensivos y los ponemos a que participen en una maratón, ni más ni menos. Eso es lo que ha pasado con los países latinoamericanos, que con tan distinto enfoque que han tenido en su política pública en general, en su manejo administrativo corrupto, donde se desaparecen los dineros propios y de ayudas, pues es muy difícil realmente que podamos llegar a tener un aumento del bienestar en general. Fundel está proponiendo un nuevo paradigma eh, postindustrial, generalmente, y allí estamos hablando es de la integración justamente de lo rural con lo urbano. Y no hemos terminado aún hablar de eso porque es justamente la solución. Cuando logremos esa integración de lo bueno que tiene la parte industrial que reside generalmente es en la región urbana y con la pobreza tan tremenda, pero con las grandes oportunidades de recursos naturales muy especialmente que tiene el campo, seguramente vamos a lograr que haya soluciones a corto, mediano y a largo plazo. A corto plazo, que ya no haya más hambre para los productores, que tengan resuelto el problema de vivienda y cerca de su parte productiva. Es decir, que haya realmente en los proyectos soluciones inmediatas para la población rural, muy especialmente, con el apoyo de la población urbana. Pero también vamos a tener en forma a mediano plazo y a largo plazo soluciones de exportación que sí nos van a permitir aumentar realmente la productividad seriamente y no como estamos actualmente, porque el dólar, todo el mundo dice se mantiene estable, qué gobierno tan bueno. No, lo que está ayudando al dólar es justamente el narcotráfico, qué tristeza tan grande. Así es de que la propuesta de Fundel de hacer una integración rural-urbana a través de su macroproyecto agroindustrial es una solución importante y tenemos que socializarla y tenemos que ponerla en práctica de alguna manera. Bueno, Es una solución inmediata. Muchas gracias, mi coronel. bueno, ruego el favor de tener en cuenta el tiempo. Entonces, vamos a darle la palabra a mi sargento mayor Landazuri y recordar que esta pregunta la resolvimos ayer y lo estamos dando aplicación hoy con la intervención de la conferencia del día de hoy, aplicando las dos, lograr un nuevo concepto. Mi sargento mayor Landazuri, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Yo creo que ahí están resumidas todas las causales en cierta forma que inciden para que realmente existan pobres en Colombia, pero quiero de pronto sumarles unas cuatro conceptos específicos. Si no hay una política pública, una política agraria bien definida y de pronto mejor construida, creo que siempre habrá pobreza en Colombia. El fenómeno de corrupción lo hemos hablado en varias ocasiones, pero no hemos hablado de que también el conflicto armado colombiano incide en la pobreza realmente y que hay unos factores más delicados. Mire, si no se atacan las discursivas, estamos escuchando, por ejemplo, que la repartición inequitativa de la riqueza a todo mundo nos dan las 24 horas de vida.
Entonces yo creo que tiene que surgir todo un factor de culturización para efectos de que la gente se proyecte y busque otra alternativa de vida. Es cierto, ser condescendiente con los pobres hay que serlo, hay que ser solidario, pero créanme que yo que vengo de un pueblito de pobres, hay muchas cosas que se ha culturizado, está prácticamente enraizado en unos factores sociales y unos sectores sociales. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Mi coronel Saavedra, adelante, por favor. Gracias, buenas noches para todos. Bueno, yo creo que la lista es la lista correcta y por supuesto que hay espacio para otras. Indiscutiblemente importante la ausencia de política de Estado y objetivos, porque tenemos la necesidad, la conocemos, pero no hay unas políticas encaminadas a eso. La corrupción, como decía la ingeniera Rosita, ese ha sido el compañero de siempre que no deja que avance, porque si nosotros hiciéramos un inventario de toda la plata que se genera o todas las ayudas que se reciben, hablemos de Mocoa, hablemos de Armero, hablemos de tantas calamidades que salen o tantas emergencias que se crean por situación de invierno, por eso desafortunadamente todo termina más o menos parecido a lo que vimos de los carrotanques. Entonces, el problema es esa, es la falta de profesionalismo, de falta de acción de los partidos, que ellos creen que no tienen ninguna responsabilidad. Ayer decíamos, la materia prima la ponen ellos y lo que nosotros vemos es el fruto de lo que ellos cosechan y es el fruto de lo que nos toca. Esos son los dirigentes nuestros, de acuerdo a los intereses. Y para mí hay dos o tres problemas también que surgen de esto y es mucho, no solamente la apatía e indiferencia de los colombianos. Los colombianos nos acostumbramos a vivir sabroso, como dice nuestra vicepresidenta, eh, con los subsidios. En este país hay más de 100 subsidios. Una vez tocamos un tema de esos en una reunión y es increíble la cantidad de subsidios. Entonces, desde el más sencillo que hicieron mención ahora, que por cada hijo se le daba un salario mínimo, pues se dedicaron a tener hijos. Que le comprábamos la coca, se dedicaron a producir coca. ¿Qué hacemos esto? Es eso, la vida fácil, que si no peleo me dan 1 millón, que si no hago aquello me dan esto. Entonces, cuando la vida es fácil y no cuesta ningún esfuerzo, pues la gente vive en ese cuento. La economía informal es otro gran problema, pero no es porque no funcione. Ustedes pueden mirar tantos puestos en la calle, usted encuentra puestos que parecen unas tiendas con gas, con cocina, con todo, no pagan impuestos, no tienen nómina, no tienen ninguna obligación. Pues por supuesto que eso, que entre comillas se habla, que es lo que genera la pobreza, pues a no generar impuestos, a no pagar nada, pues estamos ahí. Y por último, el gran desplazamiento. Hoy estamos, no sé en qué proporción, como un 35% en lo rural y un 65 o un 70% en lo urbano. Las ciudades grandes se llenaron de cordones de miseria. Creo que todos los que estamos aquí ya somos grandes, vemos cómo ha crecido y cada vez que se legaliza algo, pues se sigue corriendo la miseria, porque se legalizaron cuando empezaron los barrios de Soacha, los barrios de Bosa, los barrios de Kennedy, por hablar de Bogotá, y los legalizaron, pues ya ahora se amplió eso. Entonces, todas esas condiciones es lo que permite y la tolerancia para que pase lo que nos pasa. Muy complicado. La verdad es muy fácil plantear este ciclo de puntos, pero encontrar la solución, aplicar la solución y llevar la solución adelante no es un camino fácil. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor. Ay, ya se fue. Bueno, entonces vamos con mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo creo que la misma pregunta da la respuesta. Si interpretamos las ideas en la siguiente forma. La pobreza la genera la falta de política, que es el numeral 2. Y la falta de política se debe a la corrupción, que es el numeral 4. Francamente, es que tenemos un déficit de cultura social, humanística,
política y de solidaridad nacional que parece que estuviéramos en un barril sin fondo, donde todo lo que cae ahí se sale, no, nada se controla, nada se procesa, nada llega a un fin. Estamos cayendo en un abismo permanente, constante, de tal manera que la pobreza se podría reducir si somos personas de más calidad política y por supuesto menos corrupción. Creo que en eso es que hay que fundamentar las ideas y los esfuerzos. Acabar la corrupción para que mejore nuestra cultura política y por lo tanto se disminuye la pobreza, así no podamos decir que se aumenta la riqueza. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Doctora Ethel, adelante, por favor. Muy buenas noches Buenas noches. a toda la sala, mis coroneles. Yo tengo somos un grupo además, que no hablamos de pobreza en el sentido de que hay gente pobre y gente rica. Entonces, respecto a la pregunta, en la ausencia de la cultura de planeación estratégica está toda la respuesta. ¿Por qué? Porque se aplican políticas públicas de verdad, haciendo llegar, y que no se cumplan hasta en distintas regiones, digamos, pero es en bien de la sociedad. Toda política pública se desarrolla para que estén bien todas las personas y vivan dignamente. De ahí que en otras hay que siempre volver a decir lo mismo. Cuando se llegue hasta la última persona en la total vulnerabilidad, y cada gestión de gobierno, así haya sido algo terrible como lo que está pasando en Colombia, y eso va a cambiar. Estoy segura de que va a cambiar. No va a haber aplicada una buena gestión. ¿Por qué? Porque no se puede llevar en el bolsillo lo que es de la población, y es lo que se ha hecho a nivel mundial en cantidad de lugares. De ahí que el punto número 3 para mí es el que encierra todo el caos de lo que no se hizo. Los pobres son esos que han hecho gestión en contra de la buena vida que merecen cada persona que vive en Colombia. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. ¿Cómo me escucha? Bueno. Porque escuché las respuestas de los anteriores muy regulares. No, está bien. Por mi coronel está bien. Bueno, muchas gracias. Y gracias al señor coronel Villamarín por insistir en asuntos puntuales. Yo considero que el ciclo de las políticas públicas sí inciden totalmente en la pobreza en Colombia por todos los puntos citados, del 1 al 8, pero me inclino por la ausencia de políticas de Estado y objetivos nacionales. Los tratados de libre comercio yo creo que han desfavorecido notablemente a los productores nacionales, porque es que nos hemos acostumbrado a consumir productos lácteos, considerando que los mejores son los que llegan por allá de Europa o de Estados Unidos. Inclusive el común de la gente hoy en día está consumiendo una bebida que la confunden con leche, la leche de almendra. Y pues, hasta donde yo tenga conocimiento, pues aquí en Colombia no se produce las almendras. Puedo estar equivocado. Y
por eso es que, acompañado por la apatía e indiferencia de los colombianos, pretender consumir productos lácteos o productos de distinta naturaleza importados, sobre todo los enlatados, los duraznos, muchas cosas, los encurtidos. Entonces, eso permite de que quienes se dedican aquí a la producción en el área rural, pues los productos estén a precio, discúlpenme el término, precio huevo. Yo he venido comentando aquí por este medio también de que pues no es lógico que aquí en la sabana, pueblos como Guatés, Mijaca, San Miguel de Sema, Saboyá, Chiquinquirá, pues ahí compran la leche a valor de 1.700 pesos litro. Y vaya uno aquí al supermercado y no está por debajo de los 6.500 pesos el litro, después de que le han quitado las grasas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, por eso digo de que la ausencia de políticas del Estado y los objetivos nacionales no concuerdan con las necesidades de la población colombiana. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Entonces vamos con mi mayor Mendoza. Por favor, adelante, mi mayor. Gracias al coronel Alarcón. Pero yo considero otras, además de esas, considero otras, porque tenemos una ausencia de un mandatario real a cambio de un depredador resentido, vengativo y que únicamente quiere vengarse de todo el pueblo colombiano y ha destruido la salud, el empleo, las pensiones, la explotación agrícola y minera. No hay vías, no hay desarrollo, pero no aparecen los recursos, la plata, no se ve que hayan hecho absolutamente nada. Al parecer esos dineros los han guardado o los están guardando para la campaña del 2026 y salir como redentor, a decir, aquí estoy haciendo yo, miren lo que yo hago, miren lo que yo hago para esto. Es un gobierno criminal. Se han aumentado las masacres, los hurtos, los secuestros, la violencia, el narcotráfico, eh, la canasta familiar. Según las estadísticas mundiales, Colombia alcanzó ya el segundo país en el mundo en corrupción. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Buenas noches. Me Buenas place noches. saludarlo sobremanera. No, pues, a ver, dentro de la pregunta, yo creo que todos los 8 puntos, pues, eh, hacen parte de ese ciclo de política pública que incide la pobreza en Colombia. Yo me inclino por ejemplo, el cuarto, donde prima la corrupción, amiguismo y populismo. Quinto, el partido político, no, perdón, el sexto, ausencia de políticas de Estado, objetivos nacionales. Eh, Y el séptimo también, avaricia e indolencia de poseedores de capital, sin, sin, eh, sin mencionar una lucha de clases, sino que es que muchos empresarios, es decir, se indisponen, por ejemplo, a subir el salario mínimo o que, por ejemplo, se cambien los paradigmas donde, por ejemplo, se trabaje con salario real. Aquí se trabaja a base de salario nominal, lo cual pues hace que el costo de la vida no alcance. Entonces eso también lleva a que el consumidor doméstico tenga que endeudarse, por ejemplo, para cubrir sus necesidades. Y estamos en una cultura al debe donde eso está generando también problemas de índole económico para
la demanda doméstica. Otra situación que también puedo anotar es que, por ejemplo, en el país lo que hay es una ausencia de burguesía. Aquí hay es empresariado, pero no burguesía, porque la burguesía y estos paradigmas se están cambiando dentro del revisionismo histórico. Es decir, la burguesía busca dos éticas. Primero, el fortalecimiento del Estado y segundo, la búsqueda por la innovación. Ese tipo de valores no lo tiene el sector empresarial en Colombia ni en muchos países de América Latina. De pronto sí lo tienen Brasil y Chile, que son como el referente industrial y burgués a seguir dentro de América Latina. Pero eso no lo tiene el resto de empresariados de América Latina, incluyendo el colombiano. Entonces yo creo que eso también hay que hacer énfasis en otra situación. Ahora, la falta de una pedagogía donde se inculque al colombiano emergente, al joven que se acaba de formar en una universidad, a que vuelva a sus lugares de origen después de haberse graduado en la universidad a ejercer su profesión en sus ciudades de origen, pero se queda en las grandes urbes donde aumentan los cordones de miseria. En los países industrializados, los jóvenes graduados hacen eso, vuelven a sus lugares de origen para aplicar sus conocimientos. Entonces, eso es lo que está pasando, que hay una ausencia del conocimiento profesional en las áreas aledañas o en las periferias, y entonces todo se concentra en el centro. Entonces, ese paradigma es el que también tiene que cambiar, y eso es una de las cosas que genera pobreza, porque aumenta los cordones de miseria, como había dicho el coronel, ay, no me acuerdo en estos momentos, el González, coronel que retirado de la Policía Nacional, Saavedra, Saavedra, correcto. Entonces, eso también tenemos que ver esa situación, que es también lo que lleva a la pobreza. Y otra cuestión es que hay una sobreoferta de mano de obra, es decir, de mano de obra formal e informal, y especialmente la mano de obra profesional. Hay una sobreoferta donde salen y salen graduados miles de profesionales y no hay los suficientes vacantes de trabajo. Y entonces esto es lo que lleva a que aumente los niveles de pobreza, aunque están promoviendo el emprendimiento, pero hay más emprendedores que empresarios. Entonces no pasan hacen emprendimiento, pero de ahí no pasan. Entonces muchos se pueden quedar en la economía informal. Entonces, ese es otro de los factores también, por lo cual pues hay una pobreza. Y para terminar, es que lo que pasa es que hay una imbricación entre lo público y lo privado, donde hay un vicio en la adjudicación de contratos por parte de los sectores públicos hacia los sectores privados, por ejemplo, para la construcción de carreteras o infraestructuras u otras índoles, o por ejemplo, cubrimiento de red satelital de Internet, por ejemplo, para la zona aledaña. Y lo que pasa es que el sector público, para favorecer a ciertos sectores privados, entonces no siguen los conductos públicos de licitación para que en teoría se siga el ideal de elegir a la empresa más idónea. Eso no pasa. Y entonces lo que pasa es que prima el tráfico de influencias y entonces hace que también el sector privado sea corresponsable de estas cuestiones que llevan a que se dé ese ciclo de pobreza. Esto era lo que iba a decir. Y también una falta, también hay una incultura, una falta de educación también dentro del mismo colombiano donde le dan prioridad a la picardía que a la ética y a la moral. Entonces hay que volver a renovar los valores éticos y morales que se han perdido, no solamente dentro de la educación, sino se ha perdido también dentro del esquema del núcleo familiar. Y eso también se debe rescatar. Muchas gracias. muchas gracias, Eduardo. Me queda faltando únicamente. Pero ya se le cayó la señal. Entonces vamos con mi coronel Carvajal. También se le fue. No, Adelante, hay una interrupción ahí. ya, ¿Ya se quitó la interrupción? ya la cortamos.
Gracias, Adelante, buenas por favor, noches. señor. Buenas noches. Gracias. De acuerdo a lo tratado en la noche anterior, en cuanto que el primer punto del ciclo de la política pública es la definición e identificación del problema, y que al no identificarse el problema, no se va a cumplir el segundo punto del ciclo de la política pública, que es la formulación de las políticas para solucionar ese problema. Entonces señalo el numeral número 3, que es la ausencia de cultura de conocimiento en la planeación estratégica. Esto es lo que está incidiendo en la pobreza en Colombia, la falta de esa cultura, de esa planeación estratégica. Es que el gobierno ni los partidos políticos se preocupan por identificar los problemas en cada territorio, en cada departamento, los problemas locales en cada municipio. Entonces, al no identificarse puntualmente el problema a lo largo y ancho del país, entonces, ¿cómo se le va a buscar solución a ese problema? Un ejemplo muy claro: todo Colombia sabe que el mayor problema de La Guajira es el agua, pero si el problema no se define, no se asume, pues difícilmente se le va a darle la prioridad que requiere de acuerdo al ciclo de las políticas públicas. Si se establece la prioridad, pues inmediatamente el gobierno debe ordenar hacer el proyecto que corresponde para solucionar el problema del agua en La Guajira. Pero eso no se hace así. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín. Ya han pasado todos los que están participando en este momento aquí en la sala. Vamos con Perdón, la otra pregunta. Sí, mi coronel. quisiera, es que escuché a Rosita hablando de la sociedad económica. Quisiera saber, qué pena, dónde puedo consultar sobre la existencia de esta sociedad económica. Gracias. Pero más luego, después de la intervención de las conclusiones del señor coronel Villamarín. Gracias. Mi coronel Villamarín, adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Entonces, a todos, primero, pues nuestro reconocimiento por la disciplina y la constancia que hemos tenido hoy y la atención que se le prestó a un tema que generalmente es farragoso cuando se habla de estadísticas y que hay que tener pues mucha atención para no perder el hilo, pero también por el interés puesto para que el taller llegue a feliz término y en especial a que logremos el objetivo, que lo ideal es en cada actividad que se haga apunte siempre a un objetivo. Entonces, teníamos para hoy revisar el aspecto de pobreza, pobreza absoluta e informalidad en Colombia con base en los estándares internacionales y en las definiciones académicas que hay, sin ideologizarlas y sin macartizarlas, ni satanizarlas, ni ponerlas como elementos populistas, sino buscándole contexto. Y a partir del contexto, pues se puede construir soluciones, porque ya se tiene claro cuál es el panorama. Entonces comenzamos por decir que la ONU, con críticas, no críticas, nos presentó a partir del año 2015 un programa y que lo que han hecho es ideologizarlo y unos lo satanizan y otros lo instrumentalizan, pero no se está pensando de una manera diferente. Y es que ojalá algún gobierno del mundo cogiera esos 17 puntos y comenzara a desarrollarlos en bien de su país y veríamos la cantidad de mejoras que se producirían. Pero como el tema de hoy era el fin de la pobreza, que apunta al objetivo número 2 de la ONU, que es el hambre cero, porque es que infortunadamente hay seres humanos que se mueren todos los días de hambre en el planeta, lo cual no tiene perdón de Dios con tanto recurso que nos da la madre tierra. Luego comenzamos ya a meternos en el tema escabroso de encontrar qué es la diferencia entre pobreza, pobreza relativa y pobreza absoluta,
y llegamos a unas conclusiones elementales después de revisar todo esto. La pobreza es la carencia de acceso a suministros básicos para vivir dignamente. Y hay una pobreza relativa cuando es o temporal o porque dentro de un entorno se presentan desigualdades debido a asuntos circunstanciales o que a veces se vuelven de coyuntura en estructura, pero que definitivamente esas personas pueden sobrevivir. Y la pobreza absoluta es cuando se vive en una situación misérrima, en una condición en la cual el país eh, se va convirtiendo en un estado paria, en un estado en el cual su gente se le muere de hambre por falta de conducción política, de dirección política, de soluciones a problemas tan elementales como la alimentación de la gente, la vivienda, el acceso al agua, a la luz, a la información, etcétera. Luego entramos a ver que la inteligencia artificial nos da una información esencial de qué es la pobreza absoluta, que coincide exactamente en lo que es, y también que se le conoce como pobreza extrema o indigencia, es otra forma de definirla, pero que dice que para combatirla hay una cantidad de programas como las transferencias monetarias condicionadas y pone algún ejemplo, pero no son las únicas, ni quiere decir que sea la única solución, porque como lo hemos revisado todos aquí en Fundel, nos queda claro que lo que hay que fomentar es la industrialización del país para que genere mucho más recursos y para que se exploten adecuadamente todos los medios y recursos de los que disponemos y los que podemos adquirir. Luego vino una cantidad de definiciones de una entidad, una ONG que se llama Comunitaria en España, que trabaja con la ONU, con el Banco BBVA y con otras entidades internacionales, y tiene unos tanques de pensamiento dedicados a analizar esa fenomenología en el mundo, y han planteado una cantidad de ideas. Nos han dicho que hay varios tipos de pobreza, la dividen entre la pobreza en la forma en que se mide, como los economistas, los organismos de planeación de los países, o también por las zonas geográficas donde se desarrolla, si es en el campo o en las ciudades. Y también hay otra forma de definirla que es a quiénes y en qué forma los afecta. Entonces habla de cuando es extrema, que es la totalidad, como ya le hemos mencionado varias veces, o la pobreza infantil cuando se enfoca exclusivamente o con mayor incidencia en los niños, o la pobreza material, que es cuando se tienen muchas dificultades como los mismos medios básicos para sobrevivir además de la comida. Luego vimos las fórmulas con las que se miden, vimos que hay unas muy directas como la del Banco Mundial, otras como el Índice de Desarrollo Humano de la ONU que ya son un poco más subjetivas porque habla de esperanza de vida, que es bien difícil de medirla, se puede calcular grosso modo, pero no es una forma matemática ni científica de medirla. La educación que sí que tiene aristas y la riqueza económica, que como ustedes mismos lo fueron describiendo hoy, pues es un concepto general, pero particular ya o particularizarlo es muy complejo. Hablamos también del círculo de la pobreza, que es la tendencia a que el 50% de las personas que nacen en la pobreza crecen en la pobreza y se desarrollan en la pobreza. Infortunadamente, sus herederos van en un 50% a seguir viviendo en esas condiciones y eso pues no es adelanto para ningún estado ni para ninguna nación ni ninguna sociedad. Luego se le acomoda por parte de este instituto, esta ONG, que ese círculo vicioso que conduce a esa pobreza radica fundamentalmente en la sobrepoblación que producen los sectores de más escasos recursos cuando procrean muchos hijos que no tienen la capacidad de solventarles sus necesidades ni de encuadrarlos dentro de unas condiciones dignas mínimas para los seres humanos. Y que esto se complica aún más con la pobreza en los barrios marginales, que ya sabemos cómo se forman. Luego hicimos una reflexión muy rápida y miramos que en ciudades como Riohacha, como Santa Marta, como Valledupar y el propio sur de Bolívar, para hablar del Magdalena Medio y otras,
esa pobreza se mantiene siempre en niveles muy altos, o esos índices de pobreza con los que se miden estas situaciones, y en otros se conservan, pero tampoco tienden a la baja. Luego comenzamos a hacer un poco de reflexiones en cuanto a lo que es la pobreza monetaria, el DANE, esto ya son cifras del DANE, la cotejan o la coligan con la pobreza que tiene la característica de ser relativa, porque es fluctuante, pero en el caso nuestro en Colombia con las cifras del DANE no es fluctuante, se mantiene ya que se conservan los mismos índices por años y veíamos cómo a nivel nacional en el año 21 estuvo en el 39,7, en las cabeceras estaba en el 37 y en los municipios estaba en el 48. O sea, muy alta de todas maneras. Pero vemos que en el 22, en lo nacional apenas bajó 2 puntos, en las cabeceras también bajó 3 puntos y en los centros 3 puntos. Igual ocurrió en el 23. Entonces, sí hay una tendencia a que la pobreza monetaria, que no es la absoluta, reduzca, pero no es mayoritaria, porque los índices siguen fluctuando en unos límites muy altos, que 33 personas eh, de las que viven en todo el país, por cada 100 habitantes del país, estén en pobreza monetaria, pues quiere decir que es un país pobre, porque la tercera parte exactamente del país está mal. Y no quiere decir que los otros estén bien, sino que hay un sector que trabaja muy duro para sobrevivir y otro sector muy pequeño que sí vive muy bien. Entonces ahí la pirámide está descuadrada y aquí no se trata de ser marxista ni luchador de clases, ni promotor del comunismo, sino ser sensato y concretos. Entonces ya vista esas cifras, pasamos a ver cómo incide la pobreza monetaria extrema. Y vimos que a nivel nacional incide en el 11,4%, o sea que en los 3 años se ha mantenido entre el 13 y el 11%. Quiere decir que de cada 13 colombianos, eh, perdón, que de cada 100 colombianos, entre 11 y 13 en los últimos 3 años a nivel nacional han estado en la miseria. Pero si ya se particularizan las cabeceras municipales, están entre el 9 y el 11%. Y si nos vamos para los pueblos, entonces los centros poblados y los rurales dispersos, aquí la cosa es más aterradora, que más o menos el 23% de la población colombiana está por debajo de la línea de la pobreza, o sea, está en pobreza absoluta o pobreza monetaria extrema, que es una cifra que se viene manejando y lo hemos oído hace más o menos 20 años en Colombia, desde que comenzó el siglo XX. Entonces, algo o mucho mal anda y reiterábamos que eso es lo que tienen que estudiar los que van a gobernar y no hablar paja de que yo soy Salvador o Salvador ahí voten por mí porque es que el que está mal, el que está actual es malo, en cambio yo sí soy el bueno, porque eso no es cierto. No se resuelven. Si fuera cierto que el que está actual es el malo y yo soy el bueno, entonces los que fueron cambiando a esos malos hubieran resuelto estos problemas y no tendríamos estas cifras tan exageradas. Pero sí es lamentable, mirando el cuadro, que a nivel, en contexto nacional, el 12% en promedio de los colombianos, de cada 100 personas, 12 estén viviendo en la miseria, en la calle, en las alcantarillas, en sitios peores porque no tienen de qué vivir, en covachas, y que ya en los municipios que se supondría que sería más fácil, la gente viva tan mal que esté en esos niveles porque no tiene el acceso a, a lo más mínimo de subsistencia. Entonces, ¿qué desarrollo le podemos dar al país desde el campo si en los pueblos más alejados la gente vive en unas situaciones que no tiene ni siquiera con qué comprarse un vaso de leche aparte de lo que, con lo mínimo de sobrevivir? Luego vimos un análisis interesante de cómo el Producto Interno Bruto de Colombia, que lo pusimos en un ejemplo muy traído de los cabellos de $1.000 millones, se ha mantenido en una fluctuación que ni crece ni decrece mayormente, pero tampoco evoluciona. Y eso está muy de la mano con el empleo, que lo aclaramos muy bien, esas cifras de empleo del DANE no son de empleos formales, sino una gran cantidad de empleos informales o de creatividad propia para sobrevivir.
Luego vimos las tasas de desocupación, que en síntesis nos dan que han tenido una variación negativa del 7,4% y que se han aumentado de un año a otro, del 22 al 23, 2.105 desempleados según las cifras del DANE, pero sabemos que esas no son exactas, sino son aproximadas. Luego vimos que en otro estudio, el mismo DANE divide en 5 quintiles o segmentos de 20% cada uno, cómo la sociedad está graficada aquí de los ingresos. Y el señor Petro le llena la boca diciendo que a un quintil de estos, un sector, le mejoró en el 10% el ingreso. Pero al mirar lo que ocurre aquí, en estas cifras, entonces vemos que eso de ayudas institucionales y ayudas a los hogares es asistencialismo y que este 8,9 laboral que ellos manejan es una cifra que no corresponde a la realidad porque muchos de esos laborales han sido emprendedores o han sido personas que viven de la economía informal, de los puestos callejeros, de vender comprar una cosa para vender la otra, y como bien se sabe, pues son personas que no pagan impuestos. Entonces, este ingreso sin retribuir impuestos para que la sociedad se desarrolle, pues lo que hace a la larga es que termina de aumentar la inflación, porque hay una gran cantidad de productos que se están moviendo y que no están pagando impuestos, ni unos negocios que no pagan impuestos. Entonces la economía lo que hace es que depende de unos pocos que pagan y mantener a muchos que sobreviven o viven de eso. Luego vimos que en las principales ciudades se presentan problemas de pobreza monetaria. En todos los casos es decreciente y quedan siempre Quibdó, Valledupar y Riohacha, tres ciudades que podrían ser modelo de desarrollo afectadas por esa contracción económica debido a las malas políticas. Igual aquí volvemos a ver la ayuda, cómo decrece y ya afecta es que hombres y mujeres por igual tienen una afectación de pobreza monetaria por el género. Y nos da en síntesis que el 35% sean hombres o mujeres en promedio en los últimos 2 años, 22 y 23, han tenido incidencia de la pobreza monetaria, lo cual quiere decir que los hogares, que son los que dependen en general de ese contexto de la producción, de la población productiva, no están recibiendo lo que corresponde, pues hay mala educación, malos niveles de salud o insuficientes, y eso incide en que el círculo se vuelva vicioso para la pobreza. Luego lo vimos cómo lo afecta por ciudades o a nivel nacional, por cabeceras municipales y por el área rurales y por el campesinado en general. Y como siempre el campesinado vuelve a llegar al 23%, casi 24%, y no mejora sustancialmente. O sea, aquí hay problemas graves que ameritan no hablar del Acuerdo de La Habana y el desarrollo rural integral al estilo comunista, las propuestas del cambio total y de la paz total, porque es que eso no está resolviendo nada, ni la prosperidad de Duque, ni los 3 huevitos de Uribe, ni las 4 estrategias de López Miquelsen. Eso no ha funcionado. Y no ha funcionado porque ustedes mismos lo dijeron hoy, hay ausencia de proyectos estratégicos, hay corrupción, hay funcionarios que no son idóneos, que son casi la mayoría, y eso se suma una cosa con la otra. Y luego ya cuando vamos en la pobreza monetaria extrema, nos llevamos la sorpresa que el departamento del Chocó, con su capital Quibdó, es el más alto, y el 28% de los chocuanos, según esto, están en pobreza monetaria extrema. O sea que es la ciudad donde hay mayor indigencia o miseria. Y uno nos explica cómo hay indigencia o miseria en una ciudad que tiene un río al lado que le puede producir pesca para surtir a gran parte del país. Entonces, el tema allí es complejo y no es simplemente cuestionar una cosa o la otra. Luego iniciemos a ver una reflexión acerca del índice Gini, cómo se toma, y simplemente la explicación es de que entre más la curva se acerca al eje de las X, pues más problema hay de desigualdad social, porque eso tiene una cantidad de factores que lo van formando esta curva que llama la de Lorenz. Y luego vimos cómo en Colombia ha venido afectando
en los órdenes nacional, urbano y rural, y curiosamente en Bogotá es donde más se afecta el índice Gini, y en un año tiene fuera de eso un crecimiento negativo del 19% entre el 22 y el 23. Al mirar el del 23 está malo, pero quiere decir que del 22 al 23 decreció. Y si esta tendencia viene así, pues se supone que para el 24 será peor, y sin embargo somos la potencia de la vida, y no sé cuántos empleos ha dado el señor Petro y el gobierno de no sé qué. Todos los domingos escuchamos por las noches una cantidad de propagandas que no es el único, ¿no? Cuando han estado los otros han hecho lo mismo. Mienten con la misma facilidad que respiran, pero las cifras nos muestran otras cosas. Entonces hicimos la pregunta única del ejercicio de hoy, y pues la idea era que la respuesta siempre fuera enfocada en que lo que aprendimos ayer de políticas públicas, que tiene un ciclo, y llegamos a la conclusión ayer que en Colombia no se cumple ese ciclo y por eso no hay políticas públicas que valgan. ¿Cómo incide en la pobreza en Colombia? Colocamos una lista, hubo nuevamente mucha inclinación al punto número 3 como ayer, de que al no haber cultura de planeación estratégica, pues no hay nada. Pero también hubo muchas respuestas que, además de agregarle otros puntos muy valiosos, corroboraron los que están aquí. En síntesis, lo que nos interesaba hoy como seminario, como objetivo, era llegar a un punto claro, de acuerdo entre todos, en que hay unas fórmulas de definir la pobreza, hay unas mediciones que le dan herramientas a los gobernantes para mirar en qué situación real se está y trazar las políticas, es decir, desarrollar los ciclos de política pública, y también una responsabilidad grande de los partidos que deben formular todas sus propuestas y sus políticas de gobierno, y cuando estén en el gobierno convertirlas en políticas públicas. Es la idoneidad, el estudio permanente, la programación de lo que se va a hacer, la interacción con la sociedad en gobernanza, el contar permanentemente con la academia. Y eso pues está muy lejos de ocurrir en nuestro país. Y al ritmo que vamos para las elecciones del 26, lo único que vemos es más de lo mismo, con otros nombres y otras disculpas. Y yo no soy el malo, yo lo que quiero es esto, pero voten por mí y únanse, pero alrededor de mí. Y eso lo dicen liberales, conservadores, comunistas, verdes, blancos, azules, miembros de las reservas, miembros del clero, miembros, todos los que quieren meterse en política juegan con el mismo esquema, pero ninguno revisa estas cosas y se pone a hablar seriamente de qué es lo que necesita Colombia. Entonces llegamos al final del ejercicio. Les agradecemos muchísimo a todos su atención. Los invitamos mañana a continuar con nuestros programas diarios, y cerramos la grabación para que Rosita nos haga el favor y le responda a mi colega Carvajal su pregunta acerca de cómo puede consultar en Internet, supongo, lo de la página web de la importante entidad a la que pertenece. Pues cerramos aquí. Con mucho gusto.